casi peatonal Junín. Bueno, ya está Ignacio con nosotros, en un ratito abriremos toda la página deportiva. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Bueno, hablábamos, ¿no? Recién, interesantísima charla con el doctor Troncoso, que estuvo, él es juez de juicio, así, ¿no? Juez de juicio con asiento en Mercedes, y bueno, nos estaba contando un poquito la implementación del nuevo código, lo bueno, lo malo, quedaría un montón, ¿no? Para hablar, pero bueno, el tema que en algún punto también Gustavo trajo como una de las noticias del día es el juicio que se le llevó adelante a estas chicas conocidas públicamente como las botelleras, que atacaron a otra a la salida de un boliche en la fiesta de Año Nuevo. Lucrecia Troya fue la fiscal en este caso, así que está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Lucrecia? ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, recién estuvimos acá de visita a un juez de juicio, el doctor Troncoso, que decía, la carga que tienen hoy los fiscales es muchísima, pero así todo algunos hechos llegan en tiempo, digamos, bastante razonable y rápido, se podría decir, a juicio. ¿Esto cuánto llevó? 15 meses. 15 meses y en 15 meses pocas audiencias ya se tuvo veredicto. Doctora, en realidad, sí. Perdón, te hago una acotación ahí. En realidad, la investigación, nosotros la culminamos no quiero decir, pero el año pasado, en noviembre, octubre, nosotros ya teníamos la investigación culminada, pero a partir de ahí arranca todo el proceso, que ya es en miras al debate, que empiezan las audiencias de control de la acusación, de admisión de prueba, bueno, la fijación, el debate en sí, pero la investigación sí se termina en un tiempo más corto, digamos, pero de ahí empieza otro proceso que fue que nos llevó hasta acá, hasta abril, hasta mediados de abril. Recién Gustavo leía parte de la noticia cuando se conoció, en donde decían, del hecho no había muchas dudas en cuanto a quiénes lo hicieron y cómo lo hicieron, porque todo quedó registrado en video. Exacto. Pero sí a la hora de probar la intención para llegar a la tentativa de homicidio. ¿Nos puede explicar un poquito de esto, doctora? Exactamente así. En este juicio, a diferencia por ahí de la mayoría, que bueno, nuestro desafío es probar quién lo hizo, que estuvo en el lugar, cómo lo hizo, de qué manera, y también muchas veces es la palabra de unos testigos contra los otros. En este caso, claro, contábamos con este video que era totalmente claro respecto del accionar, del lugar, de la hora, del día, de todos los elementos objetivos, se dice, del hecho. Pero acá el desafío principal fue probar el elemento subjetivo, que es cuál fue la intencionalidad de esta persona al realizar esa acción. Si fue una tentativa de homicidio, o sea, si hubo una intención de atentar contra la vida, o si solamente era una intención de estar en una pelea y de lesionar, que es la teoría que obviamente traía la defensa, que fue solamente una pelea y que, bueno, ellas actuaron en el contexto de esa pelea, no con una intención de matar, sino simplemente de lesionar o de repeler algún tipo de ataque. Y obviamente ese fue el desafío más grande, porque para nosotros a nivel probatorio es mucho más difícil probar una intencionalidad que elementos objetivos. ¿Y cómo se prueba que en una pelea, en este caso, las ahora, bueno, condenadas, tenían intención de matar y no de pelear únicamente? Hay algunas pautas ya establecidas por doctrina, por jurisprudencia, justamente porque obviamente no es el primer caso, que ya se establecieron, que hay que tener en cuenta para fijar este dolo, para corroborar esta intención de matar. Por ejemplo, uno es el arma que es utilizado, puede ser un arma de fuego, un cuchillo. En este caso fue una botella de vidrio que tenga el efecto que sea tan contundente como para poder causar la muerte. Claro. Es decir, una botella en sí no es un arma, claro, pero de la forma en la que se utiliza sí se puede transformar en un arma, que fue lo que pasó en este caso. Uh-huh. Eso primero. Y después, la zona a la que van dirigidas los ataques. Es decir, esta persona al momento de, primero, que deciden, que es lo que yo hice mucho hincapié en los alegatos finales, ellas deciden en ese momento agarrar una botella. Está bien, ellas estaban en el marco de una pelea, pero todos estaban peleando con sus manos, y ellas, estas dos personas que fueron condenadas por el homicidio, deciden en un momento llevarlo más allá y agarrar botella de vidrio y arrojársela de la manera que todos vimos a la víctima. De ahí se transforma el dolo y vos te das cuenta que ya no hay una simple intención de lesionar, sino que esto está yendo más allá. Y la segunda es
la zona a la que va dirigida estos ataques. Es decir, ellos agarraron la botella de vidrio y no la dirigieron a las piernas o al brazo, que se puede entender como que son zonas menos vitales. La dirigieron directamente a la cabeza, a la zona de la cabeza y el cuello, que no hay que ser médico para Claro. saber, de lógica y de sentido común, que te puede provocar la muerte o un daño mucho más severo que en otra parte del cuerpo. Doctora, Después, le hago una consulta. ¿En ningún momento cabe la figura de defensa propia? También fue planteado por la defensa, pero como también se ve claramente en el video, ellas no se pusieron, y tanto la fiscalía como la querella también hizo hincapié en eso, ellas nunca estuvieron en una posición de riesgo. O sea, la persona a la que ellas estaban atacando, no le estaban atacando a ellas en igualdad de condiciones. La persona que estaban atacando estaba tirada en el piso luchando con una tercera persona. O sea, no había posibilidad de que esa persona represente un peligro o les cause un daño a ellos. Actuaron sobre seguro. Ellas fueron a atacar a una persona totalmente indefensa que sabían que no le podía ocasionar a ellas ningún daño. En esa desproporcionalidad también se puede verificar el dolo homicida. El número de personas, eran 3 personas contra una. La contextura física también fue mencionada, son 3 personas de entre 27 y 31 años en ese momento. La víctima tenía 19 años. De contextura menudita, podríamos decir, las otras son de contextura más grande. Es decir, ellas en ningún momento se vieron en peligro o se pudieron representar que se estaban defendiendo. Sí, obviamente que eso también se planteó, pero fue descartado por el tribunal. Ajá. Doctora, Gustavo, vos en este caso, buenos días. ¿Qué tal? Esta situación, este caso, ¿usted considera, nosotros debatíamos un poquito respecto a si esto va a generar algún tipo de precedentes en el sentido de que, bueno, las próximas peleas no llevemos una situación de esta característica porque puede terminar muy mal, o simplemente va a quedar un hecho anecdótico y un hecho judicial nada más y que no va a cambiar absolutamente nada en una situación similar ante una pelea, ya sea entre hombres, entre mujeres? Y bueno, esperemos que sí. Obviamente uno de los objetivos de las penas y de todo el sistema judicial y del castigo al delito siempre es que la sociedad sepa que este tipo de hecho, cualquier tipo de hecho, tiene que ser castigado y que conlleva una consecuencia. Obviamente que siempre la idea es esa. En cuanto al precedente, si te referís a un precedente a nivel procesal o jurídico, yo creo que todas las sentencias sientan precedente de algún tipo, porque vos podés valerte de sentencias anteriores para fundamentar o para comprobar o darle más fuerza a una pretensión que vos tengas. Como se expidió un tribunal en otra causa, en otro juicio, vos siempre lo podés mencionar, así que entiendo que sí, que tal como todas las sentencias pueden sentar un precedente, sobre todo obviamente en casos similares. Esperemos también que en la población esto repercuta de alguna manera y que este tipo de hechos van a terminar con una consecuencia, y una consecuencia grave. Imagínate que son condenas altas, por lo menos en 2 de ellos. Doctora, hablando de las condenas, ¿por qué no la misma cantidad de años entre las dos a cuales se las involucra o responsabiliza por esta tentativa de homicidio? Bueno, eso también fue materia de análisis, porque, bueno, principalmente que cada una tiene que responder por sus actos. También por eso hay una tercera que solamente se la condenó por lesiones leves. Para que el común de la gente entienda, la que empezó la pelea, el 1-1, es la de sanción menor. Tenemos entendido que ella no fue la que inició la pelea, sino que es una de las otras 2, porque tal vez en el video se ve como que ella en el primer momento es la que cae arriba de la víctima, bueno, y empieza a trenzarse con ella. Pero en realidad de los testimonios surge que en realidad es una de las otras chicas la que primero se aproxima a Maya y es la que pega el primer golpe de puño. Esta chica que fue condenada por lesiones, bueno, lo único que se pudo comprobar también, no solamente por el video, sino por las testimoniales, es que ella, bueno,
en ese momento cae encima de la víctima y empiezan las dos a trenzarse mano a mano, que es lo que estamos diciendo, es decir, no se dan ninguno de los otros requisitos que se requieren para el dolo homicida, que es esto que estábamos comentando, el arma utilizada, el lugar donde fueron dirigidas los ataques, el grado de riesgo que está corriendo el que ataca. Esto es distinto porque sí se nota que es un forcejeo mano a mano con la víctima, que fue aprovechada por las otras dos personas, las otras dos imputadas, para generar su ataque, digamos, sobre segura. Ajá. Doctor, aprovechando la oportunidad de poder charlar con usted, una de las cosas que hacemos mucha crítica acá, o por lo menos comentamos, nos hacemos eco de los que nos comentan nuestros oyentes, televidentes, es respecto a la rapidez con la que ganan la libertad los delincuentes que cometen delitos menores. No lleguemos a una situación como esta, sino al que el ladrón, el arrebatador, el motochorro, etcétera, etcétera. Y consultando nosotros un poquito entre los diferentes actores de la justicia, nos dicen los fiscales solicitan las prisiones preventivas de estos tipos de delincuentes y la mayoría de los jueces son los que no dan, no le otorgan esta solicitud a los fiscales. La pregunta es, desde el punto de vista de un vecino, ¿cómo le explicamos desde la justicia o cómo le explican desde la justicia que una persona que el miércoles le robó al vecino, el viernes pasa por el frente de su casa riéndose de la víctima de ese robo? Sí, así es. En realidad, a mi entender, lo que yo creo en este sentido, es que lamentablemente nosotros, tanto jueces como fiscales, tenemos que ceñirnos a lo que son la ley. Nuestra ley, nos guste o no, está muy basada en los derechos humanos, en el principio de inocencia. Es decir, nosotros tenemos la orden de que todos tienen que ser tratados como inocentes hasta que se llegue al juicio, que la prisión preventiva es totalmente de última ratio, de excepcionalidad, que tienen que darse un montón de requisitos para que esto suceda así. A nosotros nos da mucha bronca también. Nosotros como fiscales, por ejemplo, solamente tenemos la facultad de ordenar la aprehensión de una persona por 24 horas. Ahora se extendió a 72, a pedido de los fiscales. Solamente en caso de flagrancia. Es decir, los casos que viene una persona y dice, a mí me robó fulano, y después a fulano lo ven caminando por la calle, nosotros ya no podemos, o sea, la ley no nos otorga la facultad como para ir y aprenderlo. Tiene que ser en el momento, o si no, hay que iniciar la investigación y hay que colectar pruebas y llegar a un juicio para que recién esa persona se la prive de su libertad. Esa es la máxima que nos establece la ley. Entonces, de ahí nosotros tenemos que movernos. ¿Esta es una modificación, Lucrecia, del nuevo código o antes? Sí. Termino la idea. Entonces, si nosotros queremos que esa persona transcurra el proceso presa, privada de su libertad, tenemos que traerle pruebas al juez y decirle, él va a entorpecer la investigación, él se va a dar a la fuga, y es ahí cuando los jueces analizan si esto es así, si se dan estos requisitos, y si no, ellos, esto, tiene que darle la libertad porque es una persona que es inocente, porque todavía no se probó que en un juicio que fue la que cometió este hecho y tiene que responder con una pena de prisión. Pero es la legislación que tenemos. A nosotros nos da mucha bronca porque los fiscales, pero para nosotros te aseguro que doblemente nos da doble bronca que los ciudadanos, porque primero nosotros también somos sujetos tranquilamente podemos ser sujetos de delitos. O sea, dicen nosotros que nosotros tenemos guardia privada o que yo no tengo ninguna guardia, la única guardia es cuando me voy a la oficina, que hay policía, pero yo ando por la vida sin ningún guardia, no tengo guardia en mi casa, en ningún lado. O sea, yo también, y he sido sujeto de delitos. Pero además, nosotros de primera mano vemos cómo estas personas reinciden todo el tiempo. Y una persona que, si está presa, ya no delinque más, a nosotros nos genera todo el tiempo nuevas causas que encima nos dificulta para llegar a una finalización de todas las causas. Entonces, para nosotros es doblemente trabajoso que una persona de estas, que sabemos que es reincidente, recupere la libertad. A nosotros nos genera mucha más dificultad, incluso a nivel laboral,
porque nos genera esto. Lucrecia, ¿y la reiterancia nos sirvió para esto? Y la reiterancia en realidad es una herramienta más, como decían cuando salió, que tenemos los fiscales para decir, bueno, entre las pautas a tener en cuenta para saber si esta persona se va a dar a la fuga o va a entorpecer la investigación, también que antes no podíamos, bien podemos mencionar que está vinculado a varios delitos, que se lo está investigando, pero de última queda también a criterio del juez si es suficiente o no. Es decir, con solo decir tiene antecedentes penales, tiene que ir preso, no es así, no es de cumplimiento automático. Es un fundamento más que antes no lo podíamos usar, salvo que tenga una condena, ahora podemos usar como fundamento que ellos están involucrados en otros delitos, que se los está investigando en otras causas por delitos dolosos. Es un fundamento más que podemos utilizar, pero también queda en el juez analizar o no si esto da como para entender que se va a fugar o que va a entorpecer la investigación, que son los dos únicos parámetros a tener en cuenta para que estas personas transcurran todo el proceso privados de su libertad. Muchas gracias, fiscal, muy amable. No, por favor. Bueno, Lucrecia Troya, de fiscal, que está en contacto con nosotros, fue la fiscal del caso del boliche, pero bueno, hablando un poquito más en general. 9:32, hacemos la pausa. LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM900.